De la escritura a la escritura visual. El lenguaje visual, tal y como se configuró desde el inicio del cine, es el heredero directo del lenguaje narrativo escrito y, de hecho, la escritura del guión es una fase imprescindible en la construcción de cualquier narrativa visual o digital. La narración con imágenes debe estar precedida siempre de una narración escrita, como veremos en su momento, y es por ello que les propongo detenernos un poco en el cómo de la escritura propiamente dicha. Porque al fin y al cabo, si no aprendemos a narrar mediante la escritura, difícilmente podremos narrar con otros lenguajes, incluidos los digitales o los internéticos. Normalmente tendemos a creer que la sistematización o las fórmulas demuestran y transmiten todo lo que tenemos en la cabeza. Es lógico, pues así nos lo enseñan en nuestros trayectos educativos formales. Pero que sea lógico no impide que también sea falso. Todos los que trabajamos creativamente con el lenguaje terminamos por alcanzar una especie de certeza que compone en el fondo la interrogación capital de cualquier narrador de historias. El mayor misterio está en averiguar cómo el significado de un texto llega a convertirse en un significado en la cabeza del lector o de la audiencia. Y me temo que no hay fórmulas exactas ni mágicas para saber tal cosa, para saber sobre ese cómo. Pero podemos reformularlo de otra manera. ¿Qué es lo que hace que una experiencia sea de veras una experiencia cuando la leemos? La respuesta no será demasiado sorprendente. Lo que convierte una experiencia en experiencia es su significado, la interpretación que hagamos de ella, y demasiado a menudo nuestros escritos omiten consciente o inconscientemente esta parte. Porque la verdad es que solo podemos predicar con el ejemplo. Si nuestros textos responden a fórmulas convencionales, por ejemplo a los tics académicos que nos obligan a emplear una lengua prestigiosa, al final lo único que haremos es aplicar una receta, una fórmula mágica. Y todos sabemos lo difícil que es cocinar un plato, por exacta que pueda ser la receta que nos han dado. Así que hemos de abandonar esa concepción del lenguaje escrito como una especie de templo reglado de la sabiduría, como meras matemáticas, con su lógica interna, sus formalismos, sus mil y una fórmulas repetidas, en fin, todas sus convenciones. Abandonar esto implica que cuando de narrar se trata, tenemos que esforzarnos por abandonar también la tentación de la especialización, es decir, centrarnos solo en nuestro área de estudios, alimentándonos únicamente de los escritos de nuestros colegas. El peligro es que al final, por pura repetición, reduciremos tanto nuestras formas de expresión que olvidaremos cómo escribir para un público general, y de eso se trata. Nuestras narraciones no pueden, no deben ser sistemáticas, repetidas o convencionales, porque debemos evitar el mayor de los pecados narrativos, aburrir a la audiencia. Y porque el cometido de cualquier narrador es el mismo que el del escritor, el cineasta, el artista o el gurú. El objetivo es recrear saberes.